Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta aquí con una nueva emisión, con un nuevo episodio del Búnker. Yo tengo la continuación del tema que estaba hablando el anterior episodio, así que si no han escuchado pueden pausar esto, volver al anterior podcast. El anterior capítulo. Y ahí van a encontrar la primera parte de lo que estoy hablando. ¿Sobre qué se llama el tema para que puedan ubicar? Sí, digamos, vamos a hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos hablado. Lo que yo les estaba presentando era la Operación Bernard. Que... Ya entramos en tema, ¿no? Exacto, ya entramos al tema. Ahora sí, ya, arrancamos. Entonces, lo que yo les había comentado el anterior episodio era la Operación Bernard, que era una operación que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, de que consistía en una falsificación masiva de billetes. Okay. ¿Cuál era la idea de esta falsificación masiva? Era fregar la economía de Inglaterra. O sea, como todos sabemos, cuanto más dinero se imprime, menos valor tiene. Claro, menos valor tiene y empiezan los problemas de inflación. Entonces, como Alemania ya estaba un poco fregada en la Segunda Guerra Mundial, ya por los 1940 más o menos estaba ya con las de perder. Y además que lo estaban reventando entre todos prácticamente, entonces ya estaba prácticamente desesperada de encontrar cómo poder dar golpes que realmente afecten a los enemigos. Entonces una de esas opciones fue esto, o sea, meter un montón de dinero falso, bueno, no es falso entre comillas, sino era de verdad dinero falso, para reventarlos con inflación. Y como dije, vamos a hacer una recapitulación bastante breve. Y bueno, la idea se origina inicialmente como Operación Andreas, que luego pasa a llamarse Operación Bernard, porque ya la estaba liderizando, digamos, esta Operación Bernard Krüger, igual un oficial alemán. Y bueno, ellos arman prácticamente un equipo de falsificadores, obviamente de los presos judíos. Forman un equipo de 142 personas exactamente, entre los que había un montón de expertos en impresión, en grabado, en fotografía, en papel, en todo lo que estaba relacionado para poder falsificar los billetes. Exactamente, de hecho recuerdo que había, o sea, como parte de la historia, de que en la Alemania pre-nazi, digamos, había un falsificador muy famoso, judío, de billetes, y que cuando a los nazis se les ocurrió esta estrategia de desestabilizar Inglaterra, no sé si accidentalmente, pero se sorprendieron al ver de que ese falsificador estaba ya reclutado dentro de los campos de concentración. Y ahí obviamente se alegraron y dijeron: aquí tenemos el hombre que necesitamos para llevar a cabo el plan. Porque realmente el nivel de falsificación que llegaba a este tipo era tan extremo que prácticamente era imposible distinguir el original del falso. Y obviamente cuando ya hablan con este falsificador, el tipo se nota el conocimiento que tiene sobre el tipo de papel, como contabas en el anterior programa, el tipo de papel, el tipo de desgaste, o sea, todos esos estudios venían de la cabeza de este judío, que era un maestro por la falsificación. Claro, un estudio por demás minucioso, digamos, ¿no? Porque habías mencionado en el anterior programa que hasta se fija en cómo manejaban los billetes, todo lo que relacionaba con el producto. Obviamente la producción la realizan, son 2 años prácticamente de pruebas y errores de falsificación de estos billetes, en los que van viendo varios aspectos, ¿no? Como acaban de decir, lo que era el espesor del papel, el gramaje, la textura, incluso la apariencia física, o sea, de que esté avejentado, ¿no? Porque obviamente no podían andar con billetes 100% nuevos. Entonces le hacían todo tipo de tratamiento con tal de darle ese toque, digamos, de billete ya usado, ¿no? O sea, que ya está su sellito firmado. Sí, ¿Cómo hace? Entonces, una vez que lograron, después de 2 años, tener ya las pruebas oficiales, se podría decir, las pruebas buenas, es de que ya hicieron una prueba yendo a un banco suizo y depositando 500 billetes. Han hecho la impresión de 500 billetes y los han ido a depositar en un banco. Obviamente esa era la prueba de fuego, porque en los bancos estaban los expertos que detectaban los billetes, y si podían pasar ese filtro, obviamente la gente que no es experta, o sea, la gente de a pie, iba a agarrar el billete y no se iba a dar cuenta nunca.
Entonces logran hacer pasar los billetes y con eso ya se autoriza lo que es la producción en serie, ¿no? Una vez que ya se autoriza esta producción, empiezan a fabricar billetes de 5, 10, 20 y 50 libras esterlinas, que obviamente por las cantidades que no eran altas, claro, era más fácil ponerlos en circulación. Ya una vez de que ya se tiene toda esta maquinaria de distribución, es cuando ya hasta ahí dejamos el anterior episodio, así que a partir de ahora ya viene lo nuevo, lo que estaba pendiente. Y el anterior episodio también terminamos con el dato que me parece súper importante, igual reflejarlo ahora, de que en total se habían hecho casi 9 millones de billetes, se habían logrado imprimir casi 9 millones de billetes, wow, que representaban, que sumaban el monto de más de 134 millones de libras esterlinas, que en ese momento también, con la economía actual que tenía Inglaterra, Gran Bretaña en este caso, representaba más o menos el 15% de todo el valor de la moneda en circulación que estaba corriendo. Claro. Sí, realmente era algo así, fregado, así. Claro, es eso. O sea, un golpe de 15% de tu economía es... O sea, te manda... Hay golpes que, claro, con 7, 8% ya te mandan a una crisis profunda. O sea, hay países que cuando tienen ese nivel de pérdida ya es terrible. Imagínate con 15%. Claro, o sea, realmente era un plan bestial. A mí me encanta, me parece fascinante. El nivel de genialidad. Claro, o sea, de buscar qué otras formas podías. O sea, la guerra no solo era balas, no solo era cuerpo a cuerpo, no solo era campo de batalla, sino incluso había todos estos temas, ¿no? Y eso, de hecho, en Batman dicen eso. ¿Se acuerdan? Claro. En Batman Begins. Batman Begins, sí. Claro, Ra's al Ghul le dice, utilizamos, primero invasiones, luego ratas, para ir acabando con las ciudades más corruptas, y ahora tenemos nuevos métodos, que es la guerra económica. La economía, sí. Sí, a veces la verdad a mí me encanta. Ahora ya vamos a la parte de cómo es que llegan a descubrir. O sea, ya en determinado momento Inglaterra específicamente es el que se da cuenta de que está empezando a circular billetes falsos. ¿Y cómo es que logran hacerlo? Es la verdad como siempre, todas estas cosas, el hilo de donde se los agarra son la verdad cosas muy inesperadas, y esto igual fue algo similar. Claro. La cosa es de que en un banco de Inglaterra había un empleado de que se encargaba de llevar todos el registro de los billetes que eran devueltos. Me imagino que devueltos porque figuraban como falsificados. También me imagino que en ese tiempo no se perforaba como ahora los billetes, ¿no? O sea, ahora de hecho si un banco le entregas un billete falso ya no te lo devuelven, como que se lo quedan. Y lo perforan. Claro. Mientras que en esas veces parece que no se lo quedaban, sino se lo devolvían a la gente, diciéndole, no está mal tu billete, trae uno bueno, vuelve con uno bueno. Entonces este empleado de este banco, ahí encuentra él de que hay 2 billetes que coinciden con el número de serie. Ya. Entonces ahí él dice, o sea, sí, era algo que podía darse, no es imposible que 2 veces te quieran ingresar el mismo billete, pero sí es algo un poco llamativo. Claro, no, es muy poco común, muy poco. Claro, era un poco probable, entonces eso como que les llama la atención, y a partir de ahí es que empiezan a hacer ya la investigación más profunda, y se dan cuenta de ese modo que estaba habiendo una circulación de billetes falsos. Entonces, una vez que ya es oficial, o sea que dicen sí, efectivamente hay circulación de billetes falsos, ahí es cuando Inglaterra prácticamente se encuentra en una disyuntiva. ¿Por qué una disyuntiva? Porque tenía prácticamente 2 caminos para afrontar esta situación. Y los 2 caminos eran, la verdad, bastante fregados. A mí me parece que era una situación igual muy tensa. O sea, había logrado Alemania como que no dar el golpe, pero sí dañar ya, o sea, impactar dentro de todo lo que era Inglaterra y Gran Bretaña en general. Y ahí es cuando empiezan a analizar cuáles eran las 2 opciones que tenían. La primera opción era prácticamente era reconocer, o sea, admitir que la seguridad de la libra esterlina, o sea, había sido vulnerada. Claro, la fidelidad, digamos, de la moneda como tal, del billete,
estaba en incertidumbre, o sea, en entredicho. Y obviamente al reconocer eso, iba a afectar más que todavía. había una gran cantidad, ingentes cantidades de dinero que eran billetes falsos que estaban circulando en los mercados. Claro. ¿Eso qué iba a significar? Obviamente que... Especulación. Claro, especulación, que se deprecie la libra y ahí sonaba. O sea, que se desprecia aún más a causa no solo de la inflación, sino de la desconfianza especulación. que la misma Claro. gente tiene dentro Claro. de los billetes que manejan. La gente iba a empezar a vender sus libras. Claro. Y eso obviamente... Y eso iba a hacer que caiga el valor de la libra todavía más. Y ahí ya los tenían. Claro, ahí ya se acababa. La segunda opción era prácticamente hacerse al loco, o sea, hacerse al entendido, al que aquí no pasa nada, y aceptar estas falsificaciones como auténticas. Si nosotros no nos hemos dado cuenta, no creo que los otros se den cuenta, digamos. Claro, o sea, sí, literalmente era no decir nada. Claro, Era callarse. intentar absorber ese 15% poco a poco lo más Es que y al final, extendidamente posible. claro, y al final creo que era la mejor decisión. Claro. Entonces, como dijimos, si reconocían de que había estas grandes cantidades de billetes falsos, los mercados iban a entrar en pánico. La credibilidad financiera de Gran Bretaña se iba a tirar por los suelos. Claro. Y en el primer episodio, bueno, en el anterior episodio también les había comentado de que la economía de Gran Bretaña estaba muy sostenida a nivel internacional, no era una economía interna, sino tenían muchas A causa de sus relaciones con colonias. proveedores, Estados Unidos, Claro. que manejaban libras. Incluso la libra era una moneda internacional en la que muchos países tenían una parte de sus riquezas en libras, ¿no? Porque la libra era muy, muy usada. Entonces imagínate, destruir toda esa credibilidad iba a ser prácticamente para aniquilar económicamente, y obviamente ya no iban a poder seguir manteniendo los costes de la guerra. Entonces eso era darlo de baja prácticamente. Por eso la primera opción era, yo creo que pensaron en aquel entonces de que era una locura, o sea, era Absorber inviable. el golpe, nada más. No Claro, queda y nada más. la mejor alternativa, que al final fue la que terminaron optando, es la segunda opción, que me parece lo más inteligente, porque al final la inflación se iba a dar, sepa o no sepa la gente, se iba a dar. La cosa es cómo, en qué escenario iba a ser lo peor, Claro. y obviamente era en el primero. Porque Claro. aparte de inflación ibas a tener desconfianza, pérdida de credibilidad. O sea, ahí ya tomas el mal menor, el camino del mal menor. Claro, bueno, lo menos peor. Y así es que decidieron por la segunda opción. Ya al decidir esta segunda opción fue Winston Churchill mismo el que dio la orden de aceptarlo, pero que no se diga nada, o sea, se mantuvo como secreto de Estado. Nadie podía saber nada al respecto. A tal punto ha sido esto de mantenerlo secreto de Estado, de que hasta donde sé Inglaterra nunca Nunca aceptó. Lo admitió, digamos. nunca lo admitió, nunca hizo público que... Claro, esto Sí, sigue sí, siendo sí, un secreto Claro, a sigue voces, siendo. por así decirlo, no sé. Ni tan a No voces, estoy muy pero, seguro, pero no encontré en algún lugar en la que Inglaterra dijo sí, o claro. Gran Bretaña dijo sí. O sea, capaz que sigan, no creo que sigan en circulación, ya han habido cambios de series de los claro, bolletes, ¿no? De Pero hecho, un poco tiempo después, ya que acabó la guerra, ¿cuánto ha sido valdrá uno de los- vender uno de estos billetes falsos? Pero o debe valer más que su precio, me imagino. ahora hoy en día. Claro, venderlo como así a- pieza histórica. el precio de la colección. historia. Claro, El sería precio de la historia, una imagínate. joya tener eso. Buenísimo. Pero de hecho, poco tiempo después de que se acabó la guerra, Inglaterra ya como una de sus prioridades fue cambiar el tipo de, o sea, Claro. el billete De como billete, tal. claro. Con tal de que Actualizar así el diseño. Claro, ya se despreocuparon del tema, no sé si solucionaron el tema. A tal punto ha sido, pero la negación, no sé si se dice ignoración, que le dieron al tema Como gato. como dato que cuando incluso, o sea, ya después de la guerra, cuando se iniciaron los juicios por los crímenes de guerra y todo eso, habían fiscales estadounidenses de que habían logrado capturar e interrogar a varias personas que estaban inculpadas en estos delitos de falsificación, y que llegaron incluso a ponerlos a disposición de los británicos, o sea, decirle, toma, aquí está el culpable de la inflación de la falsificación que te han hecho a tu moneda. Ajá. Pero los británicos han desestimado todos los cargos. O sea, no dijeron, sí, Claro, no desgraciado me ha falsificado. no han levantado cargos levantado contra cargos, desestimado los todo. sospechosos arrestados. Exacto. Incluso los bancos suizos han llegado directamente a consultar a
a los británicos sobre la autenticidad de los billetes, entre comillas, alemanes. Les han preguntado si realmente estaban falsos o no, y el Banco de Inglaterra dijo, son billetes auténticos. No dijeron. Se han rehecho a los locos. O sea, sí, en general ha sido una negación absoluta sobre todo el caso. Es que, como decíamos, realmente era lo menos peor, el mal menor. Lo menos peor. Absorber el daño. Claro. Y pues, al final, fingir que no pasó nada. Claro, o sea, el daño ya se hizo. El punto era evitar las consecuencias posteriores de ese daño. Uh-huh. Tal vez, obviamente, se ha llegado a vivir una inflación en Inglaterra, pero es que, y aquí venimos a algo bien interesante. Una vez decían, lo único que se necesita para quebrar un banco es un rumor. Y muchas veces los bancos han habido a lo largo de la historia en diferentes países, a lo largo del mundo, muchos bancos que estaban en perfecta salud económica, llamémosle, pero salió por alguna situación el rumor de que este X banco va a quebrar. Y ese rumor empezó a correr en las personas empezaron a sacar su dinero, sacarlo sin parar. Entonces, efectivamente, el banco empezó a tener más falta de flujo, falta de capital. Exactamente, salidas, al punto que sí lo lleva a la quiebra un banco. Claro, o sea, se hace realidad. Es para un tema esa historia, porque es todo por lo menos, no sé, tal vez se ha hecho varias veces, ¿no? Pero hasta donde yo sé, esa historia da el inicio al sistema económico estadounidense después. Y es buena, pero vamos a tocarla eventualmente. No sabía eso, la verdad. Sí, podemos retocarla. Lo voy a preparar. Investigar un poco más. Sí. Y ahora, imagínate, o sea, lo que al banco lo tumba en realidad es la especulación en el mercado. Ni siquiera el valor real que tenga el banco o la cantidad de dinero, o sea, ni siquiera es la cantidad de dinero real que tiene el banco lo que decide el futuro del banco. Es que al final el dinero también es una concepción social abstracta. Claro, es como dicen, un constructo social. Claro. El dinero vale lo que la gente dice que vale, no lo que exacto. Un ente, digamos. Y ahí volvemos a el poder reside donde los hombres creen que reside. Exactamente. Entonces, por eso es de que, como les digo, un banco puede quebrar sin importar la cantidad de dinero que tenga en sus arcas. Puede llegar a quebrar solo por la pérdida de confianza de la gente. Ahora, imagínate el nivel de pérdida de confianza en todo un país, en todo un imperio en ese momento. Claro, o sea, porque de hecho internacional, exactamente, no era solo un país. Y de hecho, como también les he dicho, había países. Estas veces creo que Bolivia cotizaba en la libra, ¿no? Me imagino que sí, porque habían países que parte de sus riquezas las tenían en libras esterlinas. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, la primera potencia mundial era Inglaterra. O sea, lo que en este momento es Estados Unidos era Inglaterra. La libra era la moneda más fuerte del mundo. Claro, totalmente. De hecho, por eso también en Sudamérica pasa mucho de que varias también fábricas y todo eso eran inglesas, no eran estadounidenses. O sea, las fábricas más antiguas, si uno se pone a ver, a buscar acá, son inglesas, son de procedencia inglesa. Entonces, Inglaterra era súper potente. Y esto de la especulación, o sea, es tan fregado de que no solo a nivel de bancos se podría decir de que afecta, sino el mercado en general, o sea, claro, a todo nivel, valores, todo lo que es la bolsa, todo. De hecho, un caso 100% referido real, ¿qué? 100% real, no fake. Sí, 100% real. Bueno, esto no es que no es real, sino reciente, que ha pasado hace apenas unos meses, es este caso de GameStop. Claro. El tema de la bolsa, eso ha sido pura especulación. Igual no es de que las acciones de esta empresa GameStop realmente valían lo que el mercado estaba cotizando, era mera especulación, porque una bola de changos que no tenía nada más que hacer se han puesto a comprar un montón de acciones, y eso ha hecho que el precio empiece a especularse, empiece a subir, y al final se crea una burbuja. No es un crecimiento sostenido, sino es una burbuja, que cuando revienta la burbuja obviamente todo se tira abajo. Entonces, pero en el proceso ya has destruido un montón de empresas, de inversionistas, de capitales de inversión, brokers. O sea, en el proceso obviamente es catastrófico para determinados aspectos, que es justamente a quienes querían afectar estos que... Es un juego de popularidad.
Oferta y Sí, demanda. sí. Pero Al final Es lo interesante del caso de credibilidad. GameStop. También pensaba como que se podría hacer un tema de esto porque hoy en día, y lo voy a mencionar en curiosidades, pero hoy en día se pueden hacer muchas cosas por por el nivel de comunicación que Por el existe. internet, claro. ¿No? Sí, No, de sí, hecho, es sí, brutal. Eso ha invertir sido en la GameStop. bolsa. Así no ve como que, oigan, avisen a todos sus amigos, vamos a empezar a comprar así. Claro. Y es tanta gente que sucede. De No, hecho, porque al final, digamos, perdón por cortarte, Dime, dime. uno de estos, digamos, una de estas personas de GameStop, la inversión, digamos, que podía hacer al comprar una de estas acciones, no eran acciones, tendrían que ser acciones realmente, ni siquiera solo millonarias, sino hasta billonarias, Claro. para poder mover las agujas en el mercado. Y obviamente un tipo con $100, con $1,000 incluso, no mueve nada. O sea, es insignificante esa cantidad que uno le Claro. venda o compre una acción en es ese valor. prácticamente inexistente. Claro, pero cuando se juntan Cuando se millones de juntan. personas gracias a la capacidad de conexión y de comunicación que nos da el internet, ahí es cuando ya se pueden empezar a hablar realmente de sumas monstruosas, que eso sí te mueven las agujas. Es lo que había visto, pues que el año pasado vi en Instagram, Ronaldinho, que lo sigo en Instagram, había alcanzado, creo que igual, poner, me voy a inventar ahorita, 10 millones de seguidores, ¿no? Más. O 100 millones de seguidores, algo así, un número brutal. Ya. Y alguien comentó así, muchachos, nos juntemos, cada uno ponga $1 y le pagamos para que vuelva a jugar una temporada, y podrías Ahí se hacerlo. puede. Podrías hacerlo, $1, ¿qué te cuesta? ¿No? Si nos organizamos, Sí, sí. podemos todo. Exactamente. Sí, totalmente, es que es así. Es interesante también, mira que yendo por ahí más o menos en esto de en este nueva economía que se ha generado a través de las redes sociales. Por ejemplo, lo que pasó hace un par de días con Tommy 11, Tommy 11. este niño que y mira, yo, o sea, Lo tengo para bunkeriosidades. es muy interesante. Y resulta de que yo justo vi, o sea, la página que empezó con todo esto es Filosoraptor. Ok. Y Filosoraptor tiene 10 millones de likes, o sea, de seguidores en Facebook. Entonces yo vi más o menos a los 20 minutos y me llamó la atención y dije, seguro, o sea, la historia es muy buena, tiene todos los condimentos para ser un éxito. Entonces, a ver, revisemos en cuánto va el niño. Eran 20 minutos y ya tenía cerca de 200,000 likes en 20 minutos. A la hora se estaba llegando a los 350,000 más o menos. Algo así. Entonces, y te das cuenta de que o sea, basta con que una página de estas, que quien lo maneja es un tal vez adolescente, una persona tal vez con mucho tiempo libre, no sabemos. O sea, ni siquiera es que es una corporación, una empresa grande que está detrás. Nada, puede que con el tiempo se convierta, pero no necesariamente tiene que ser eso para que una persona, para que una página con 10 millones de seguidores pueda tener este tipo de impacto a nivel internacional, no sé si mundial, pero al menos internacional, sí, en todos los hispanohablantes, digamos, ¿no? Power to the people. Claro, y de hecho, o sea, ahora no sé, ya va por muchos millones de seguidores, Tommy. Obviamente la curva ya ha empezado a bajar porque también, como todo lo que sube, también empieza a bajar. La curva de crecimiento ya no es tan acelerada, pero sigue creciendo a un nivel monstruoso. A tal punto que incluso han salido haters, ¿no? Claro. Eso ya es para otro tema, pero y entre paréntesis, pongámosle. Pero como dices, esa capacidad de convocatoria que se tiene ahora gracias a las redes sociales es jamás antes vista. Me parece incluso más poderoso que hace el anterior capítulo hablaba, hace 2 capítulos hablaba sobre cuando el hombre desató la bomba atómica y estaba desatando un poder que no sabía exactamente hasta dónde podía llegar. Claro. Por primera vez el ser humano tenía tanto poder en sus manos que nadie sabía si ya era el fin del mundo o el inicio de uno nuevo, no sabemos. Y creo que ahora con las redes sociales se va armando algo muy parecido, tal vez incluso a mí me parece más poderoso que la bomba atómica en cuanto a impacto social, porque no sabemos hasta dónde va a llegar. No. Realmente es difícil de poder ver hasta dónde llega esta situación. Es un cacho como esa metáfora, obviamente no quitándole por ahí lo negativo, porque puede ser muy positivo o muy negativo, con esta metáfora de que te doy veneno hace 2 horas, y tú ya estás muerto,
llevas 2 horas, estás muerto, solo que todavía no ha pasado, pero eventualmente va a pasar. Es algo así, es un impacto claro. que no sabes, pero va a ser espectacular. Esa culpa ya está muerto, nomás no lo han analizado. Exacto, no lo han analizado. Sí, loco. Sigamos, falta todavía. Buenísimo. Ya, luego viene lo que es la caída. No estamos pasando el re del tiempo, pero No importa, está vale la buenísimo. pena. ya, o sea, como que ya los británicos aceptan, o sea, dicen ya que venga, que pase lo que tenga que pasar, pero que nadie se entere. Claro. Y sigue, o sea, al final sigue. Yo creo que ha sido una cuestión de tiempo, ha sido una cuestión de sí, o sea, es netamente de tiempos que este plan no ha podido Terminar de tener éxito. Ajá, de impactar como querían. Porque ya esto, como les había dicho también, agarró a Alemania ya al final de la guerra, cuando ya estaban realmente muy mal. Ya. Entonces ya Alemania no pudo sostener mucho más tiempo la guerra, y ya para prácticamente 1945 fue que ya acabó todo, ¿no? Esto pasó un año antes de que acabe en 1942, según tengo entendido, empezó. 3 años empezó. Empezó. Claro, pero o sea, planes de esta escala obviamente te llevan muchos años. 2 años de solo producción. O sea, Wow. desde que se empezó ha pasado 2 años sin que salga un billete. Entre circulación. Un billete Claro. en circulación. Porque han sido 2 años de prueba y error para lograr la falsificación perfecta. Y por eso, o sea, los agarraron realmente al final, cuando ya no tenían forma de seguir aguantando. Entonces, ya igual para finales de 1944, esta fábrica que en un inicio estaba cerca de Berlín, han tenido como que ir replegando, ¿no? Porque ya estaban haciendo retirado, pero realmente Alemania ya estaba perdiendo todo, Claro. y tenía que empezar a replegarse. Entonces ya para 1945, a inicios, casi marzo de 1945, es cuando detienen definitivamente la producción, la falsificación de los billetes, porque ya, o sea, ya estaban perdiendo todo el territorio. O era atender la guerra o atender ni siquiera la guerra, o sea, era salvarse o seguir falsificando. Entonces obviamente han decidido salvarse. Pero ya en 1945, después de marzo, o sea, logran ya la alianza, digamos, logra vencer en estos territorios, y ya llegan hasta las fábricas de falsificación, rescatan a todos los prisioneros, más bien no los han liquidado, estaban con vida los prisioneros y los han logrado rescatar a todos. Ahí, una vez que los rescatan, obviamente les empiezan a hacer igual interrogatorios súper exhaustivos para saber hasta dónde estaba extendido todo el plan. Y ahí se enteran que también a finales de 1944 este mismo Bernhard Krüger había ordenado ya también la falsificación de dólares estadounidenses. Wow, estaban empezando otra economía. Claro, con otra moneda. Y obviamente los prisioneros, al saber que una vez que falsificaban el dólar los iban a ejecutar, ellos mismos como que se han saboteado, se han autosaboteado para retrasar la producción. Para retrasarlo. De hecho, incluso me pone a pensar de que tal vez estos 2 años de prueba y error del billete de la libra, incluso tal vez también ha sido como que autosaboteado, porque igual, o sea, los prisioneros sabían de que el momento que los alemanes ya iban a tener la cantidad de billetes, ya iban a ser tal vez inservibles. O sea, ya iban a tener la fábrica, ya para qué tenerlos a ellos, ¿no? De vuelta a los campos. Entonces, ellos, o sea, los prisioneros se autosabotearon para la falsificación del dólar, pero incluso así, porque también había mucha presión, me imagino, en febrero habían logrado ya conseguir la falsificación del billete de $100. Ya tenían, pero como ya estaba tan encima todo, no lograron distribuirlo, pero sí lo habían logrado falsificar. Igual también se enteraron de que todavía había una gran cantidad de billetes de libras falsificadas que no estaban distribuidas, pero que los alemanes al escaparse como que se agarraron todo eso y fueron a botarlos a un lago ahí en Austria, que Austria era ahora el lugar donde estaba la fábrica, ¿no? Cerca de ahí han ido a botarlo a un lago, el lago de Toplitz. Ahí fueron a botar cajas y cajas con esa cantidad de billetes. De ahí es de que incluso se llegaron a crear ciertas especulaciones sobre esta caja, le llamaban que era uno de los tesoros nazis, que no solo tenía billetes, sino que incluso tenían joyas y otros tesoros, y la clásica, ¿no? De que, mitos y leyendas, estaba el Tesseracto, no sé qué cosa. Ya, bueno, o sea, ya acabó la guerra, ya los liberaron, hablaron todo.
Y ya para 1953 se logró resolver este misterio de lo que los nazis botaron en este lago, con unas expediciones que hicieron en las que lograron encontrar las cajas que estaban en el lago. Obviamente las sacaron, pero no había nada de tesoros ni cosas extrañas, ¿no? Lo único que encontraron, que bueno, no es poco tampoco, es estos billetes. Encontraron un montón de billetes falsos y las planchas de impresión también. Entonces, como dice Juan Pablo, imagínate tener uno de estos billetes, vale muchísimo más que cualquier libra. Las planchas igual. Con las planchas, claro. O sea, esos las son placas. Artículos históricos. Me imagino que deben estar en museos. Es de lo más histórico. Sí, claro, o sea, los billetes, las planchas. No sé, tranquilamente entra en el top 20 de la historia en general, de la historia universal. Tranquilamente. Exacto. Y bueno, ya con eso prácticamente va terminando. Un dato interesante igual es de que uno de estos prisioneros judíos que eran los falsificadores se llama Adolf Burger, que murió en diciembre de 2016, o sea, no hace mucho. No. Y él narró, o sea, él escribió todas sus memorias en libros en las que contaba todo lo que era la Operación Bernard, ¿no? Cómo ellos lo vivieron y todo. Y es que en base a estos libros han hecho la película que tú mencionaste, que viste, que se llama Los Falsificadores. En 2008 incluso ha sido galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. No, es que es una película, pero Tienen que ver. es poco que estar en la ganemos algún lista. Oscar, la verdad. Tienen que ver. Tremendo. Buenísimo, buen tema. Bueno, No, es alucinante. nos hemos Pero bueno, comido- da harto para hablar realmente. Sí. Nos hemos quedado a la mitad ahí en la usual discusión post tema, pero Sí. ha estado bueno. Sí, nos hemos comido medio episodio, pero Sí. ha valido la pena. Sí, tremendo. Estuvo impactante. Yo creo que de aquí vamos a sacar para futuros programas también Temas. bocaditos, porque jala mucho, realmente Sí, sí. jala mucho todo lo que ha pasado en esta situación de los falsificadores. Bueno, muchachos, cerrando el tema ya y empezando conmigo, yo les vengo a hablar sobre la teoría del bosque oscuro, se llama. ¿Qué significa la teoría del bosque oscuro? En realidad esta teoría sale a causa de una novela. De hecho, la novela se llama El Bosque Oscuro, Ya. que es una novela que salió no hace mucho, pero te explica una cierta idea interesante. Esta novela ha sido escrita por Liu Cixin, es un escritor chino, que salió en 2008 el libro El Bosque Oscuro, y en el que prácticamente nos pone de manifiesto lo siguiente. Si es que hay civilizaciones extraterrestres afuera, en la galaxia, en el universo en general, pero llamémosle nuestra galaxia, que sería nuestro vecindario cósmico, no es que no las hayamos encontrado todavía porque no podamos o porque no tengamos la tecnología y demás, sino porque es que ellos no quieren. ¿Y por qué se llama el bosque oscuro? Porque en un bosque oscuro tú estás, ponte como en modo cazador, Claro. pero no eres el único cazador en un bosque oscuro. Hay otros cazadores a la vez, otros depredadores que también están esperando entre las sombras a cazarte a ti Ya. o cazar a otros. Entonces, cuando un cazador entra en un bosque oscuro, entra dentro de esa cadena alimenticia, entra dentro de un círculo en el que prácticamente todos corren por su vida unos a otros. Esta teoría, que es una teoría no tan nueva como les digo, pero sí que últimamente ha estado pegando bastante en los foros sobre extraterrestres y demás, que es lugares que me gusta frecuentar bastante. Nos explicaría de que en realidad nuestra galaxia es un bosque oscuro en el que nosotros como humanidad somos, pónganle, el cazador, y estamos intentando entrar con nuestras señales de radio, con nuestras ondas, estamos intentando adentrarnos en el bosque,
pero que tal vez no sea tan buena idea porque hay un montón de otras entidades, otras civilizaciones que también tienen sentidos invasores, destructivos, pero que a la vez no quieren que los descubramos porque tal vez también nosotros podríamos destruirlos a ellos. Tienen miedo, ¿no? Exactamente. Te hace pensar, y de hecho es bastante interesante, bastante aterrador, incluso llega a ser la idea de por qué hasta este momento no hemos entrado. O sea, si nos basamos en la ecuación de Drake, esa de que por mera estadística, contando tantas galaxias, con tantos soles, con tantos planetas, en este momento deberíamos tener más o menos 20 razas alienígenas con las que ya deberíamos haber entrado en contacto. 20, una veintena. Ahora, si es que revisamos la historia humana, podemos encontrar ciertos indicios que nos llevan a pensar que hemos tenido contactos, no sé, póngale con grises, con reptilianos, con insectoides, andromedanos, pleiadanos y demás, que si juntábamos todos esos, no sé, tal vez pueden llegar entre 10, 15 tal vez. Puede que hayan algunos más ahí que no tengamos un registro tan evidente. Los Anunnakis entran ahí obviamente también, pero te hace pensar obviamente todas estas cosas, porque mira, imagínense, la Vía Láctea tiene 13.5 mil millones de años. En ese tiempo se han creado más o menos 200 mil millones de estrellas, lo que significa que tenemos más o menos 100 mil millones de planetas, desconocidos prácticamente todos. Por eso es de que se habla de que en este momento tendríamos más o menos 20, o sea, tendríamos que haber entrado ya en contacto con 20 civilizaciones en contacto. Eso, o sea, significa de que estas civilizaciones hayan desarrollado el nivel de tecnología suficiente para atravesar el tiempo-espacio y poder llegar al planeta Tierra para entrar en contacto. Eso no cuenta las que llegaron al planeta Tierra pero no entraron en contacto. No cuenta las que no llegaron a esta parte del sistema. Pueden viajar en el universo pero no nos encontraron. Ni las que son de otro tipo de capacidades, digamos, que no pueden comunicarse, tal o vez que son inferiores, bichos, o que son superiores. Tal vez no hablan. Tal vez se comunican mediante... O que son tan superiores, porque lo que mencionas del bosque oscuro me recuerda, creo que igual se llamaba teoría del bosque, ¿no? Algo así, de esta que decía, que lo hablamos en un capítulo, de que si alguien entra a un bosque y no se va a enterar de las hormigas que están en el bosque porque son tan inferiores que no se conectan, digamos, ¿no? Entonces hace recuerdo un cacho a esa incluso teoría. Microorganismos. Claro. Exactamente, o sea, y no tenemos formas de comunicarnos directamente. Nosotros estamos ahí, ellos tal vez se sospechan que también estamos ahí, tal vez también ellos nos ignoran y no sabemos en realidad, ¿no? Entonces puede ser también como hace unos episodios, no me acuerdo si era el anterior o hace 2 atrás, en una de las curiosidades hablaste de este perro que lo encerraron con ¿que era un leopardo? Sí. Que los encerraron en un baño. Mira, es interesante. Ellos como que solo se veían, porque obviamente ninguno sabía nada del otro y no sabían si tal vez por querer acercarse o atacarlo ellos les puede ir peor. Como que se han quedado nomás ahí hechos a los locos. De hecho es interesante el factor que Juan Pablo adjuntó sobre el entorno. El perro al escapar a la ciudad es un entorno que él conoce a la perfección, y el leopardo no. El leopardo no. Entonces, si bien el leopardo tiene si bien el leopardo tiene superioridad física y además no sé si llamarle así de armamento, porque obviamente tiene garras que el perro no tiene. Pero sí no está en su entorno, entonces, y el perro está en condiciones inferiores, pero está en la altura de la paz. En la altura de la paz. Entonces tal vez es posible igual, o sea, nos estamos viendo, pero como que nos da miedo. No sabemos qué hacer ambos. Claro. Ahora tú, las 20 razas posibles que dices son razas en las que estaríamos hasta cierto nivel en el mismo, o sea, hasta cierto rango en el mismo nivel, como para entendernos y ver, es un extraterrestre, ¿no? Eso dependería de lo lejano que pueden llegar a viajar. O sea, imagínate, una civilización que esté en Andrómeda necesitaría miles de millones de años para poder viajar. Entonces, construir una nave, que atraviese ese espacio-tiempo, o sea, sería pues
infinitamente muy superior a nosotros en ese caso. Ahora, si tendríamos, no sé, ponte a visitantes de Saturno, por ejemplo, se cree, o sea, hay algunas anomalías en Saturno, en Enceladus, también una de las lunas en Enceladus, hay ciertas anomalías, incluso se han visto como luces de ciudades. Y no sé, alguna vez hablamos de eso aquí en Búnker, les hablé de ese tema, no sé si se acuerdan. Esos tal vez podrían ser, sí, a nivel tecnológico podríamos ser más equiparables a ellos, pero estos que viven en estrellas que están a 80 millones de años luz, a 300 millones de años luz, a 10.000 años luz, ya sería más complicado con ellos. Claro, es como si vamos a asumir que europeos y americanos no se conocían antes de la colonización, es una cosa parecida, digamos, ¿no? Claro. Como eran totalmente ignorantes de la existencia del otro, porque no había la tecnología suficiente para viajar. Pero no significa que no existían. Claro. Ambos. Por eso es de que es muy interesante. Pero si un árbol cae y nadie lo escucha, es algo así, ¿no? Claro. Si un árbol cae y nadie lo escuchó, realmente nunca cayó. Claro. Entonces, exactamente, no existen, o sea, bueno. No existís. ¿Cuántas copas tenés extraterrestres? Ahora, aquí el libro nos plantea una ecuación de 3 variables. Bueno, no serían variables, serían constantes, según dentro de esta idea del libro, porque si bien el libro es pura ficción y en realidad es una novela, está muy bien apoyado, o sea, el autor se ha documentado y además asesorado muy bien con astrobiólogos, astrofísicos, ufólogos, con tal de intentar darle el mayor respaldo posible a su obra, y de la que salen 3 constantes. Te dice: 1, primero, toda forma de vida desea seguir viva. Esa es la primera regla de la vida, universalmente hablando. Cool. 2, no hay forma de saber si otras formas de vida pueden o quieren destruirte teniendo la oportunidad de hacerlo. Qué horrible. No hay forma de saber. Claro. 3, como no hay certezas, la opción más segura para cualquier especie es aniquilar otras formas de vida antes de que lo hagan contigo. Claro. Mejor prevenir que... Exacto, golpear primero. Entonces, por eso es de que él le llama el bosque oscuro, al libro que ha creado esta teoría del bosque oscuro, de que en realidad las otras civilizaciones no es que no quieren entrar en contacto con nosotros por cierto temor a nosotros, y porque en cierta manera también eso nos protege también a nosotros, a la humanidad, de destruirnos, de llegar a ser destruidos. Ahora, hasta aquí es más o menos lo que dice. De hecho, esto más quisiera leerles. El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que acecha a través de los árboles como un fantasma, empujando suavemente las ramas que bloquean el camino y tratando de caminar sin sonido. Incluso la respiración se hace con cuidado. El cazador debe tener cuidado, porque en todas partes del bosque hay cazadores sigilosos como él. Si encuentra otra vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un bebé delicado o un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo puede hacer una cosa: abrir fuego y eliminarlos. Es de hecho un extracto del libro que nos da una idea ya más completa de eso, ¿no? Si el universo es un bosque oscuro del que desconocemos casi todo, la manera más sabia de navegar por él es con la precaución de un cazador que en cualquier momento puede ser cazado. Él llama a la reflexión y dice: está muy bien que nosotros mandemos ondas, señales de radio y demás, pero deberíamos hacerlo con esa sigilosidad, con ese cuidado, precaución, con tal de no llamar demasiado la atención, porque hasta ahora lo que más bien se ha hecho ha sido prácticamente lanzar petardos al cielo con un letrero que dice: estamos aquí. Es prácticamente lo que hemos hecho como humanidad, ¿verdad? Intentando conectar con otras civilizaciones. Dando por sentado de que son buenitos. Exactamente. Sí. De que no nos van a destruir. Que hay una intención diplomática, digamos, como Star Trek. Exactamente. Algo así. Tal vez son como Freezer. ¿Cómo qué? Tal vez son como Freezer. Sí, ¿no? Un imperio extraterrestre intergaláctico que quiere venir a sumarnos a sus campos de cosecha, tal vez. No sé. De todas formas, y aquí ya va un poco parte de mi análisis, me parece muy interesante, muy respaldado, muy hasta cierto punto muy correcta la apreciación, pero creo que lo estamos analizando desde un punto de vista muy humano. Y esto se va a conectar
con otro tema que les voy a contar en el siguiente programa acerca de la rivalidad como primates que tenemos, pero que es una historia fascinante. Les recomiendo no se pierdan el siguiente capítulo, el siguiente podcast de Búnker al Aire, que va a conectar con esto. No es una continuación del tema, pero sí llega a conectar bastante. Que lo estamos, creo que la humanidad estamos tomando el tema extraterrestre, hemos empezado a tomarlo desde un punto de vista muy humano. O sea, pensamos que los otros también son humanos como nosotros, otras civilizaciones, y que van a tener los mismos intereses, las mismas motivaciones, o las mismas reacciones, porque las mismas esto reacciones. De proponer que si te encuentras con otro, ¿cómo se llama este principio de que no sabes quién va a atacar primero? Digamos que sería lo obvio, es el principio de en inglés, ¿no ve? Fright, flight o freeze, que es que cuando supuestamente algo te amenaza, todos los animales tenemos esta reacción de o atacar o escaparte o congelarte, digamos, ¿no? Entonces va un poco por ese lado, o yo lo relaciono. Sí, exacto, y es muy humano, es muy terrestre este concepto. Por eso es de que yo decía, o sea, en los foros de ufología y demás, la gente que le interesa mucho el tema de extraterrestres, esta teoría del bosque oscuro ha ido tomando mucha fuerza, porque realmente suena muy interesante, pero creo que se apoya en dos sesgos. Uno, como les mencionaba, en que somos humanos y estamos analizando formas no humanas, ni siquiera, o sea, formas no terrestres bajo preceptos terrestres muy humanos. Me parece uno que puede llegar a ser un error, porque realmente no tenemos ni idea de qué es lo que motiva a otras civilizaciones, lo que quieren realmente conseguir. Tal vez, imagínate, ponte, ellos son inmortales, por consecuencia el concepto de vida a partir de ahí nomás ya para nosotros cambia. O sea, no podemos hablar dentro del mismo aspecto. Es justamente como decían, o sea, tenemos hormigas dentro de un bosque, claro, o tenemos microorganismos de los que realmente somos tan diferentes y sabemos tan poco al mismo tiempo, que no vamos a llegar a entenderlo. O sea, es como querer entender con nuestra mente humana a unos ácaros, digamos, ¿no? Y que los ácaros quieran, o sea, esperamos que los ácaros respondan en la misma medida que lo haríamos nosotros, con los mismos motivos, los mismos motivantes. Lo cual, como les digo, me parece un error, porque no deberíamos, o sea, no está mal, me equivoqué al decir que es un error. No es que está mal, sino que no deberíamos encerrarnos en esa posibilidad. Otra parte me parece, porque creo, o sea, por otro aspecto por el que creo que esto tiene bastante asidero, es porque o sea, el ser humano está muy predispuesto a las malas noticias, a lo negativo. De hecho, por eso es que los noticieros siempre vas a ver, de cada 10 noticias o 20 noticias, una es positiva y los restos son negativas, porque el ser humano siente que está protegido mientras mayor información negativa recibe. Si recibe información positiva, llega a tener la sensación de que está siendo engañado, o está ignorando, ¿no? Puesto en peligro. Sí, exacto, está ignorando cierta situación, lo que lo pone en peligro. Entonces, obviamente esta teoría suena muy alarmante, y por eso es de que pega tan fácil, ¿no? O sea, realmente al principio te suena, a mí también me sonó muy interesante, muy fascinante, muy bueno, pero y aquí llamo a la comunidad de Búnker al Aire, a nuestros queridos Búnker amigos, A la cordura. No sé si a la cordura, pero al menos a que tengamos en cuenta de que estos seres que intentamos analizar, y tal vez, no sé, como aquí en Búnker al Aire nos reunimos entre amigos y conversamos estas cosas tan interesantes que nos gustan tanto, intentemos darle un enfoque menos humano. Yo sé que es imposible porque somos humanos, pero intentemos dejarlo un poquito con menos intensidad. Bajémosle la intensidad a nuestro sentido humano para intentar entenderlo de la mejor manera, de la manera más objetiva posible, que es exactamente lo que decía, de hecho, el queridísimo y tan admirado y nuestro marihuana amigo Carl Sagan. Decía exactamente eso, de que teníamos que ser lo más objetivos posibles, pese a que como seres subjetivos no podemos hacerlo en su totalidad, pero buscar la objetividad es lo que nos va a llevar a la luz más brillante de todas al final.
Y ese es mi tema. Y sé que al final terminé con una reflexión, pero es algo que quería yo llevar porque sé que hay muchos podescuchas que siguen el búnker al aire, pero también obviamente están metidos en estos terrenos de la ufología, de la cosmobiología, de la vida en otros planetas y demás. Y a veces estas cosas como que nos distraen y nos cocinan el cerebro solo porque suenan agiotistas, ¿no? Suenan muy, muy picantes, pero... Pero ahí es donde quiero poner un poquito de tranquilidad, tal vez. Claro. A pesar de que cada vez, durante un tiempo, el año pasado, parecía que cada mes se confirmaban más, ¿no? De forma oficial la existencia de extraterrestres, ¿no? Que primero los de la CIA han desclasificado esto, después está el gobierno dijo sí existen, y cosas así. Interesante. Hay un punto igual que dijiste de que me parece igual bien interesante, o sea, esto que hablas es de un libro que exactamente es ficción. Sí, o sea, es una novela. Es una novela. Pero que se volvió una teoría de por qué no hemos contactado todavía con extraterrestres. Es que al final eso también puede que no llegue a ser tan ficción así, una novela de entretenimiento, por así decirlo. Porque de hecho igual en su momento las obras de Julio Verne eran ficción. Claro. Eran así, qué miedo de imaginación. Eran imaginación. Y resulta de que... ¿Eran? Ya, por eso, pregunta. Ahora a Julio Verne ya no se sabe si decirlo visionario, loco, viajero del tiempo, escritor, inspirador. Muchas de las cosas que ese tipo escrito, que eso también es un tema, creo que deberíamos hablar en el búnker. Creo que nunca hemos hablado de eso, ¿no? ¿De Verne? De Julio Verne. Y yo una vez no como tal, pero sabes que me hace recuerdo, o sea, se puede relacionar de nuevo con lo que hablábamos en el anterior programa de tu primera parte de los billetes, y yo hablé de del espacio akáshico, que existen todas estas ideas y todas estas visiones. Entonces tal vez Verne, como estaba otros, Da Vinci, Juan Pablo, entre otros grandes, estaban conectados a esta nube, y por ahí cosas que eran reales las presentaban como ficción y al final no eran. Claro. O lo que tú decías de Jurassic Park y de las pantallitas digitales, digamos, ¿no? Claro. Una vez yo toqué el tema de Julio Verne, pero muy por encima. Sí, o sea, muy someramente, periféricamente. Okay. Cuando hablé sobre el paralelismo entre el Titán y el Titanic, ¿se acuerdan? En un libro creo que sí, que relataba el hundimiento del Titanic. Si no me acuerdo, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Sí, me acuerdo. Y ahí había un paralelismo igual con Julio Verne, que tantas cosas, o sea, por ejemplo, en el viaje a la luna de Julio Verne, con el alunizaje en 1969 hay paralelismos exagerados también, o sea, desde el punto hasta dónde han caído cuando han vuelto de la luna los astronautas, cosa que también te hace dudar un poco si esa misión fue realmente claro, yo creo que no real. O sea, no es que no llegamos, pero no esa vez. Exactamente, y hace dudar de varias cosas, ¿no? Pero no es la única vez que Julio Verne estuvo tan cerca de algo real. Ya, voy a buscar más de ese tema. ¿De Verne? Sí. Buenísimo. Para hacer el tema del búnker. Excelente. Sí, o sea, al final es eso, ¿no? De que muchas cosas que podemos considerar una novela o ficción ahora, puede que vayan a ser cosas que nos den una pista de cómo va a ser el futuro. Entonces, por eso descartar así de entrada, no, esto es literatura de ficción, descartarlo así de tajo, no me parece... No, descartarlo no es sabio. No es sabio. Es que, ¿saben? O sea, yo porque he visto de que hay mucha gente que empezó a entrar, no sé si decirlo, en cierto pánico a causa de esto. Claro. Incluso hay ciertos movimientos, gracias a Dios, muy pequeños, bueno, no sé si gracias a Dios, pero por suerte muy pequeños. ¿Crees alguien o algo? Sí, ustedes saben que es como si por suerte, ¿verdad? Por suerte pequeños, pero que están en contra de que el SETI siga mandando señales de radio, por ejemplo, de que en contra de que se sigan mandando sondas, y eso me parece extraño. No solo extraño, me parece demasiado negativo para la humanidad. Como tirar piedritas al agua, ¿no? ¿Ven el Señor de los Anillos? Sí. Están así tirando piedritas, les no molestes al agua, y ¡buah! Y sale el bicho. Claro, un bicho enorme con 8 tentáculos. Y hay gente que ha empezado a tomárselo así, o sea, muy extremistamente. Claro.
con tal de que ya no quieren que se siga molestando a nuestros planetas vecinos. Puede haber ahí afuera. Por este temor, justamente por este temor del bosque oscuro. Sí, es que al final es complicado, ¿no? Porque imagínate que te salga, o sea, te resulta bien. Imagínate el progreso, el salto tecnológico que claro, tener. claro. O filosófico. O sea, espiritual. Claro, hay un montón de cosas en las que puedes progresar así de manera brutal, entonces. Yo creo que por ahí son más parásitos que nosotros. O tal vez nosotros vamos a revelar, digamos, tecnología, espiritualidad y filosofía a otros, como dices, otros organismos que son parásitos. De hecho, esto es para otro tema, pero más o menos es lo que algunos están viendo ya con lo que va a suceder con SpaceX e Elon Musk. Elon Musk, y esto, como les digo, ya es para otro tema, pero para complementar esta parte del búnker, él dice que cuando se llegue a Marte, que muy probablemente sean los primeros a llegar a Marte, en Marte no van a regir leyes humanas, o sea, leyes terrestres, perdón, no humanas, terrestres. No se va a pegar a ninguna constitución, claro, porque no es territorio de nadie. Claro, no debería ser al menos. Y no, claro, entonces, ahora, eso es lo que dice él, pero si él llega primero, entonces, en cierta manera eso va a ser su territorio, o sea, va a ser dueño de un planeta, más o menos. El rey de Marte. O sea, es muy complicado. Se van a tener que escribir leyes para los bienes raíces en otros planetas. Exactamente, o sea, imagínate todo eso. De hecho, loteadores justamente por eso es de que dicen de que tanto la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, la Agencia Espacial Rusa, el Cosmos, ¿cómo se llama la Agencia Espacial Rusa? No sé. Ruscosmos y la Agencia Espacial Inglesa se han reactivado, pero como nunca en los últimos 50 años, a causa de que han visto que Elon Musk va a llegar y prácticamente va a ser el dueño. Entonces ellos dicen, antes que él llegue, llegaremos nosotros para nosotros ser los dueños de ese planeta. O sea, Inglaterra, Rusia o Estados Unidos van a tener su propio planeta, imagínense sus recursos minerales. Vaya a saber si hay otro tipo de recursos más, pero al menos inicialmente, y que son demasiado valiosos, son los minerales, lo que a su vez devienen muchas otras cosas, ¿no? Como dicen, es el salto tecnológico que se puede llegar a dar si es que una de estas te sale, y es demasiado gigante como para, por el temor del bosque oscuro, que no hagamos nada. Es loco, da para un tema, da para muchos temas para hablarlo. Es muy complicado. Suposiciones que se pueden hacer. Bueno, muchachos, pero nada se ha conseguido sin arriesgar un poquito. Sí, por eso digo, hay que jugársela. Sí, hay que jugarse. Veremos. Igual tenemos bombas atómicas. Vamos a defendernos. Lo hablamos después. Sí. Bueno, buen tema. Si alguien, esto quería igual aclarar, pero me olvidé. Si alguien no sabe por qué le decimos Carl el marihuano Sagan, no es porque creamos que está loco. No, al contrario, creemos que es una de las grandes mentes que ha pisado este mundo. Pero si quieren saber eso, vayan a ver hace unos 2-3 capítulos atrás. Ahí hablamos de un tema. Bueno, o sea, para hacerlo rápido y sencillo, Carl Sagan fumaba marihuana. Si quieren saber más, vayan a escuchar ese en el podcast de Cannabis Ancestral. Está exactamente ahí toda la información. La van a ver con el saborcito de búnker al aire. Exacto. Bueno, ahora sí, vayamos a las bunkerosidades. Bueno, arranquemos entonces con las bunkerosidades. Primero Juan Pablo, luego Raúl y luego yo. Ponemos tiempo, 1, 2 y 3. Bueno, Tommy 11 es un niño chileno que se unió a YouTube el 4 de enero de este año. Recién. Él tiene una enfermedad cerebral, por lo que él dice, y que le impide mover el brazo y ocasionó que tenga que llevar un parche en el ojo. Él, la última vez que me fijé, alcanzó por toda esta movida de los youtubers que habías mencionado en tu tema, a tener 5.89 millones de suscriptores. Wow, ya está. Y subían. Encaminadísimo a los 6. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar Tommy? Yo no sé la verdad. Algunos querían proponerse que lo supera Luisito Comunica. ¿Y cuántos tiene Luisito Comunica? Creo que 11. 11. No más, creo. Sí, algo así, es como que todo el país. Sí, todos sí, wow. Podían invadirnos. Todos los seguidores de Luisito Comunica en guerra. Ya. Siguiente, Raúl. 1, 2 y 3. Ya, bueno, muchachos, yo les vengo a hablar sobre una influencer japonesa. Uh-huh. Es una mujer muy atractiva. Creo que ya pueden verla ustedes, chicos. Y lo vamos a poner la imagen en Búnker al Aire, en el Facebook de Búnker al Aire. Es una chica
bastante atractiva, con un cabello muy bonito, pero que en realidad resulta que era un hombre de 50 años, con un cabello muy bonito, muy curvado. Pero es un hombre de 50 años que utilizaba un filtro, y él dijo de que... déjame terminar, ya casi termino. Utilizó esto porque él decía, si me sacaba fotos yo como tal, no le llamaba la atención a nadie. Entonces he decidido usar un filtro para poder ser alguien en internet. Y de verdad que fue, porque no sé cuántos miles llegó a tener. Pronto el búnker con filtros. Me gustaríamos filtros de voz así. Bueno, muchachos, leo lo que les contaba. Así. Ya, ahora conmigo. 1, 2 y 3. Bueno, ahora les voy a dar un par de bunkeriosidades. O sea, y la siguiente que vienen relacionados un poco, porque en los pasados días he estado buscando en internet cómo poder despertar sin despertador. Y me he encontrado con cosas, la verdad, un poco tronadas. Dormir temprano. La primera, los guerreros indígenas norteamericanos usaban su vejiga como sistema de alarma para levantarse por la mañana. Y esto está documentado en un libro. O sea, lo que ellos hacían era tomar, tiempo. Tomar que líquido. Claro, o sea, ellos calculaban la hora de despertarse hasta que rebalse. Claro, porque tenían estimaban la cantidad de agua que tomaban en la noche para en tantas horas. Ya claro, que les dé ganas. Me dé ganas de ir a hacer pis. Era la meva alarma. Qué interesante. Se dieron cuenta que no era tan efectivo cuando empezaron a tener sueños. Y en sus sueños iban al baño y se hacían ahí. O cuando empezaba a fregar la próstata. Claro. Y en sus sueños llegaban en punto a donde tenían que llegar y eso es yo escuché otra técnica, pero no sé, tal vez si es tu siguiente bunkeriosidad, así que la voy a decir después. Ya. No, dilo ahora, no importa. Juan Pablo. Me toca, sí, señor. Ya, siguiente. 1, 2 y 3. Bueno, unos arqueólogos encontraron recién nomás, igual, aproximadamente 20 pedazos de textos bíblicos de casi 2000 años de antigüedad en la llamada Cueva del Horror. Esto en el desierto de Judea, en una de las riberas del Mar Muerto. ¿Cueva del Horror? Sí, así se llama, Cueva del Horror, en el desierto de Judea. Qué raro, ¿no? No sé por qué se llama así, solo averigua eso. Pero lo voy a investigar. O sea, la mucuriosidad está buena, pero el nombre de la cueva sí que... Claro. El lago del terror. Ciudad Grito. Exacto. 1, 2, 3. Ya. Bueno, resulta de que un día X, el 2020, una mujer estaba en un botecito, en un lago, ahí paseando normal, y se le cayó su iPhone cuando quería sacarse una selfie. Entonces la mujer se puso a llorar, dijo, bueno, quisiera recuperarlo por la información que tengo dentro. Las autoridades del lago le dijeron, no señora, mire, es imposible, realmente el lago es bastante profundo y además es oscuro y no sabemos a dónde ha llegado el celular. Y se fue. 6 meses después, un par de personas, que se terminó, un par de personas fueron a limpiar el lago, encontraron el celular, lo sacaron, dijeron, ¿de quién será este celular? Le sacaron el chip, para sacarle el chip, primero lo prendieron y resulta que el iPhone funciona perfectamente, todo como si no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, esto no es una publicidad, no es publicidad para iPhone. Steve Jobs desde el más allá no nos está pagando nada. No, es gratis, hay que enviar la factura. Pero a mí me ha impresionado. O sea, imagínate 6 meses bajo el agua y no le ha pasado nada. Ese bicho es indestructible. Claro. Es el nuevo Nokia. Bien hecho, bien fabricado. Buena ahí, Steve Jobs. Sigamos conmigo. Vamos, 1, 2 y 3. Bueno, continúo con esto de las alarmas para despertar en la mañana. Durante la Revolución Industrial, ahí en la década de 1970 más o menos, existía la profesión de los aldaberos, que eran prácticamente despertadores humanos que rondaban por las calles temprano en las mañanas. Hacían despertar obviamente a las personas que contrataban sus servicios. Y el servicio consistía en que toquen las ventanas de sus clientes hasta que se despierten. O sea, tenían que asegurarse que estén despiertos. Tiempo. ¿Qué se llamaban? Aldaberos. ¿Aldaberos? Sí, aldaberos. Qué interesante. Qué forma de hacer un libro. Como lo que haces cuando vas a un hotel, digamos, y les dices, me pueden despertar a tal hora. ¿No? Claro, es lo mismo. ¿Tienes servicio de aldabero? Servicio de aldabero. Y había gente que vivía de esto. O sea, claro. Imagínate cuánto lo han odiado al que ha inventado el despertador. No, esas veces ya había. Ya existía despertador. Claro, ya existía, solo lo hacías por amor a la esclavitud. Muy caro. Así, me gusta gente que me sirva. Como la tipa que se hacía cortar la carne cuando comía. Pero no, o sea, ya había el despertador, solo que era muy caro. Y pagar a estas personas era más barato que comprarte un despertador. Y después el despertador se hizo barato y quitó el trabajo a un montón de personas. Sí, ya. Entonces no odiaban al que inventó el despertador, odiaban al que lo hizo barato. Claro. Sí.
chinos. A ver, mira, no sé. Esto es lo que yo decía. Pensé que era relacionado a tu curiosidad, pero también una forma de usar un despertador era una vela y le ponían tachuelitas, clavos delgaditos a los costados. Sí. Más o menos calculando la hora en que la vela se consumía y obviamente el clavo caía y provocaba un sonido y una campanita, claro. O sea, un sonido de campanita, digamos. Y eso te despertaba. Pero era una locura porque había, o sea, era muy... No, y de hecho creo que han habido incendios por eso. Claro. Es muy... Dormir con fuego prendido al lado. Claro, es una estupidez. Además que eso te consume el oxígeno también. Eso te consume el oxígeno alrededor, lo que te puede traer otro tipo de consecuencias para la salud. Para si tienes luz eléctrica, pues te parece una estupidez. Esas veces no había de otra, viejo. Era eso nomás. Y la inexistencia al trabajo era fácil es hablar desde el privilegio. O el retraso. Ya, sigamos. Ok. 1, 2, 3. Bien, en el mes de abril existe este de April's Fool, que para nosotros sería lo de los Santos Inocentes, que se traslada a otra fecha, pero tiene la misma característica. Esto nace de posiblemente la unión de dos festividades, las Veneralias y las Hilarias. Las Veneralias se festejaban el 25 de marzo, eran celebraciones romanas. Las Veneralias el 25 de marzo que hablaban de Venus de Veticordia y hablaba de la transformación de los corazones de las mujeres. Eso. Ya está. Alguna vez había escuchado que, el 28 de diciembre se celebra aquí en Hispanoamérica el Día de los Santos Inocentes. Creo escuché que eso es, en realidad es medio que más turbio la historia porque eso es justamente, si te das cuenta, 3 días después de Navidad, 3 días después del nacimiento de Jesús. Lo que se conmemora en realidad es la matanza de niños de Herodes. Exacto. Cazando a Jesús, sí. Intentando matarlo. Y por eso es de que es el Día de los Inocentes. Es por los niños. Todos los niños. No porque eres muy inocentón. No como full. En este caso, el de April Fools, la parte que tiene más sentido, digamos, porque Hilaria, la Veneralias, ese nombre raro, aportaba la fecha, y las Hilarias significa alegres, y eran fiestas que hablaban, justamente permitían bromas, tomadoras de pelo porque entraba la primavera, entonces tenía esa característica. Pero lo de Santos Inocentes ya es muy torcido. No, eso sí es muy, muy turbio. Siguiente. Ya. 1, 2 y 3. Hemos hablado un montón de veces sobre Chernobyl, hace ya 35 años que pasó esta tragedia, pero algo que me parece muy interesante es que como obviamente no puede haber actividad humana, en teoría tampoco debería haber actividad animal, pero sí han empezado a más o menos a medrar ciertas especies de animales, y entre esos hay vacas que eran ganados, eran de granjas que se volvieron salvajes. Y en Chernobyl ahora encuentras vacas salvajes que se ven muy malotas, la verdad. Uno está acostumbrado a la vaca lechera, bonita. Déjeme terminar esto. Son vacas mutantes. No son mutantes como tal, porque no tienen salvajes, nada raro, pero sí son salvajes, y tú las ves y realmente el nivel de cambio que tienen, en su mirada mismo no es de vaquita amigable lechera, es así de, no sé, pues... Claro, de animal salvaje. De un búfalo que a ver si me tocas te mato, así que a mí me impresionó eso, de hecho está jerarquizado las estructuras de los grupos de las vacas, de las manadas. No sé si será ganado esto, creo que le llamo manada, porque es lo que se me ocurre. El de las manadas de las vacas, de hecho, tiene estructura, tienes el macho alfa, tienes los betas y demás, los cachorros, los terneros, y eso es muy interesante. Eso me estaba poniendo a pensar yo la otra vez, y como que ya estamos muy acostumbrados a estos animales domésticos, como habrán sido en su estado salvaje, ¿no? Caballos salvajes alguna vez se ve todavía, pero vacas salvajes, gallinas. No, ni vida. Ni idea, gallinas salvajes. Sí. Ya, lo vamos a poner al Facebook, a la Facebook. Sí, y realmente, como les digo, tiene una cara de malotes así de... Lo que sí sabía es que después, con lo de Chernobyl, obviamente todos estos bichos que estaban ahí, es un poco triste, estaban contaminados, entonces a los perros, las mascotas y todo eso, tienen que entrar y matarlos, pues, a toditos. Súper triste. Claro, porque están contaminados, claro, son con radioactividad. Es como en StarCraft, suponen un peligro. Irradias a un ser que es dañino para todos, incluso para los de su especie, ¿no? Sí. Sí.
Oye, de hecho estoy viendo aquí las fotos de estas vacas y parecen bisontes. Sí, no, por eso Búfalos. parecen esos bisontes así que te miran y te con cara de me tocas y te mato, así, con cara de Que no está para aguantarte un con chiste. cara De de pocos Tough Life. amigos, de pocos Sí. Le amigos. falta un cigarro y las gafas, no, estas gafas. Te Estas cuento que he vacas. encontrado por qué se llama la cueva del horror. A ver. Porque me ha pecado la curiosidad. Se llama así porque en los años 50 desenterraron en el lugar 40 esqueletos de 1900 años de antigüedad de rebeldes judíos que huían del Imperio Romano. Eso es todo. Oh, 900 esqueletos. No, 40 esqueletos Perdón, de 40. 1900 años de antigüedad. No son tantos esqueletos. Sí. Pero ha de ser igual, pero horrible, digo. Como que te da 40 la cueva del calaveras ahí. Claro. No, complicado. Ya, terminemos conmigo. 1, 2 y 3. Bueno, eso más que curiosidad es una noticia. Ujú. Bueno, una noticia medio curiosa de que Tin, 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 recientemente, hace unos días atrás, bueno, tampoco tan recientemente, pero hace varios días atrás, empezado a ponerse de moda una nueva red social que se llama BitCloud, en la que Ok. prácticamente es uno se crea su perfil y puedes tener tu propia criptomoneda. Entonces, y la gente puede comprar tu criptomoneda. Y obviamente mientras, o sea, lo que hablábamos del tema, re tiempo. Económico. Pero lo que Pero hablábamos del tema de los mercados, y puedes crearla así como, claro, si más gente compra tu moneda. como hacerte un avatar así. Sí, o sea, es que cuando te das de alta, yo ya me he dado de alta. Entonces, cuando te das de alta, Que el Oscarium. sí, exacto. Cuando te das de alta, ya ahí, digamos, te asignan tu cuenta. Es muy parecido a Twitter. Entonces te das de alta y ahí hay como que, o sea, sí, tienes una criptomoneda. Entonces la gente puede pagar por, o sea, puede seguirte y aparte como que comprar tu moneda. Y funciona según lo que habíamos dicho, las reglas de Cogerte especulación. mano, Si claro. hay gente que cree en tu moneda, chala, Y de hecho, me gusta. una estrategia bastante interesante que Qué han loco. hecho estos creadores de esta plataforma, de estas redes sociales, de que han reservado 15,000 cuentas de las personas más famosas, o sea, de las celebridades Claro. que más suenan en Más el mundo. influencer y Claro, más, que más influencia. las han reservado, no les han dado. Entonces, Claro. si una de estas personas Quiere que ya crear. han hecho, reclaman esta cuenta, Tiene que pagar. entonces, no, o sea, les ¿O dan. no? Claro, y eso sirve para poder traer más gente a la plataforma. Claro. Y hay algunos que han reclamado sus perfiles y obviamente como son súper, o sea, son influencers así ya a nivel mundial, Ujú. su moneda es carísima. Entonces vos puedes comprar apostando que esta persona tal vez va a tener más relevancia en el futuro y va, o sea, tu inversión, A digamos, ver, se va. o sea, es Qué un mercado bueno, de valores de influencers. Qué loco. Exactamente. O sea, que vayan entrando a BitCloud y cómprenme porque se van a hacer millonarios, señores. O sea, Dime, ¿qué ha sacado? vamos a crear ¿El Bunker Coin? Algo así. El búnker dólar. ¿Cómo que dicen? ¿Qué se llama tu moneda? ¿El Bunker Ah, Coin? no, o sea, no tiene nombre. Hasta ahora tiene no. nombre, pero pone pues un nombre chalita. Voy a O sea, buscar qué ponerle, pero entre, Talento. compren, hagamos millonarios. Bueno, eso es todo. Qué bueno. Rábano. ¿Para qué? ¿Cuánto vale un Eso rábano? es un tema aparte. Pepino. Vale un Eso es un pepino. tema aparte, me parece. Eso. No, eso sí. De hecho, todo no lo que son temas, de blockchain, criptomonedas, todo programas. eso es. Está bueno, hay que hablar, hay Cosas, ¿eh? que generar la sección búnker económico. Créense, Ya. es gratis de momento. Bunker Economics. Búnker Bueno, y económico. esto también no es publicidad patrocitada por BitCloud, porque me imagino que BitCloud ni siquiera sabe que existimos, pero igual. Vamos a Todavía, pasarle la factura. todavía, No, hasta que el sabía, búnker nunca dólar fue. cotice en Nueva York. Como esa moneda del perrito, ¿no? O sea, El de Elon Mon- Musk. Dogecoin. Dogecoin. No sabía. ¿No ubicas? Dogecoin, algo así. Por trolear, así 100% ganas de trolear, de hinchar los huevos, Elon Musk ha sacado su criptomoneda, que es una cara bien famosa de... Han debido ver igual ustedes por internet, y si no lo vamos a poner igual en la página Facebook. del Búnker. Ujú. Es la cara de un perrito del que hace varios memes. El perrito este de me da ansiedad. El otro El otro del Ah, el fortachón. fortachón. Tiene esa carita la moneda. Obviamente esto no existe como moneda, ninguna criptomoneda existe Claro, como en moneda, físico. ¿no? Ajá. No, pero el aspecto, digamos, que le dio Elon Musk es esa, la cara de ese perrito. Y es una criptomoneda que la lanzó, o sea, en serio existe. Qué tipo pesado, con razón no le cae bien a muchas personas.
Es que es muy burlón. Sí, Le gusta hacerse la burla Le gusta hacerse la burla de muchas es cosas. especial, sí. especial. Ya. Tal vez por no dormir, está perdiendo la cabeza. Ok. Continuamos. Vamos. Buenísimo, me ha Pablo. gustado. Bien. Estamos teniendo un buen programa hoy día. Sí, full estaba contenido, demasiado, ¿no? ya me está dando hambre. Ok, bien, yo les voy a hablar del hambre. No, mentira. Bueno, más o menos. De los arcontes, como se los había anunciado al inicio del programa. Así que esto va a tocar varias cosas. No sé si va a dar para 2 programas. Vamos a ver, dependiendo cómo se mueve el programa. Primero hablaremos de los vampiros, ¿no? Los vampiros son esta tradición que hay algunas teorías que dicen viene de este lado, viene de este otro lado, pero al final todo es un poco borroso y no se sabe de dónde nace la idea de un vampiro, un tipo que entra y un tipo así, tal cual como una persona que chupa la sangre. Claro. Y estaba tratando de acordarme y la verdad es que no lo logré bien. Sí, habíamos tocado un programa en el que hablábamos del Santo Grial y no me acordaba si en ese programa yo mencioné que existen creencias de que el Santo Grial, o que sí, en muchas de sus otras formas, podría tener una relación con la sangre humana y que también estaría relacionado con estas élites de las cuales se habla que hacen ritos de consumo de sangre humana para perpetuar su vida o obtener poder. Claro. Si no lo he hablado, ahora lo están escuchando y obviamente va más profundo. Voy a tratar de tocarlo más adelante. Beber. Sí. O sea, ¿sabes qué? Es un poco creepy, es bien terrorífico todo ese tema porque son rumores, ¿no? Obviamente, y en esto se habla de los de Hollywood, Harvey Weinstein, todo lo que quieras, de este consumo de sangre humana, y por eso también estaría justificado, ¿ves? Pero de ahí viene el argumento de las personas desaparecidas que se pierden y todo eso, y en su mayoría son jóvenes. Y también otra cosa que va relacionada no tanto con la vitae, con la sangre de las personas, sino con el alma, que también habla de una especie de consumo energético, ¿no? Que estas personas, igual de élites de élites de poder, vamos a decir, que se alimentan como que del alma, ¿ya? Y pues, principalmente del sufrimiento humano. Por eso es de que estas personas están relacionadas con cosas súper atroces, ¿no? Como violaciones, pederastía y cosas así. Y si te das cuenta, es en estas altas esferas, digamos, que se habla sobre esto, se rumorea en todo caso, ¿no? Y se dice pues que los reptilianos también estarían metidos en esto, en el consumo del alma y del sufrimiento. Si se acuerdan alguna vez que hablamos sobre fantasmas, igual les contaba que una amiga mía me decía que ella tenía esta teoría de que los lugares que son considerados pesados, digamos entre comillas, donde hay full espíritus y almas y fantasmas y cosas así, son lugares en los cuales se ha concentrado mucha energía, en el sentido de, por ejemplo, un estadio de fútbol. Hay una exultación de las pasiones humanas. Claro. La gente reniega, se alegra, todo, y esa energía, ella decía, es como que se debe quedar pues ahí, en ese lugar, y pesa tanto que no son por ahí fantasmas, sino que son esas energías que se manifiestan, ¿no? Y me parece súper interesante porque me dice, ok, si pasa en esto, pasa en los teatros, pasa en lugares donde hay una concentración de gente y hay mucha catarsis, exacto. Y bueno, y eso me llevaba a pensar justamente a eso, porque hablábamos de eso y yo le decía, ¿sabes qué? Tiene relación con esto que había escuchado, que les estoy contando ahora, de estos seres que se alimentan de las energías humanas, y principalmente que es como que tuvieras un antojo de dolor, es horrible, y que les gusta saborear eso, el dolor, digamos, humano. Por eso es de que a los gobiernos, digamos, como que no les conviene resolver tanto los problemas y sigue habiendo hambre, y sigue habiendo guerras, y siguen habiendo cosas horribles que pasan y son como una especie de sustento o manjar para estos bichos, ¿no? Bueno, eso quería hablar un poco sobre el vampirismo, porque vamos a ir hablando más adelante metidos hacia esto. Porque también, por otro lado, sí es cierto que un enigma por ahí para todos, probablemente, y que tiene mucho que ver con la espiritualidad, es el tema del alma,
De tenemos un alma, existe, es inmortal. ¿Qué es el alma al final de cuentas, no? Y tiene que ver obviamente con lo que les acabo de comentar de los vampiros, o de este tipo de vampiros, tal vez. Por ahí, de ahí viene estas leyendas antiguas. Tal vez eran estos seres que se metían y se alimentaban y causaban terror, y por eso vivían por siempre, no sé. Yo lo voy relacionando, por lo menos, ¿no? Ahora, por otro lado, tengo también el tema que creo, por ahí me pueden decir que soy yo el loco. Tal vez no, tal vez sí. Pero de niños tenemos como... percibimos cosas, ¿no? Cuando eres niño tienes algunos recuerdos súper bizarros de haber visto cosas que te asustaban mucho de niño y no sabías qué eran. Y hasta ahora mismo por ahí, si te acuerdas, porque tratamos de solemos reprimir estas cosas, si te acuerdas no sabes qué son. Y estaban ahí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi cuarto haber visto así varias veces una sombra gigante, así de una como persona enorme. Y me acuerdo que me daba mucho miedo. Y bueno, como los hombres sombra que contaste en la primera temporada. Como los hombres sombra, exactamente. Y mira que por ahí puede relacionarse con muchas cosas. Hay muchas personas que han visto a ese hombre sombra. ¿Tú has escuchado de eso? Yo he tenido experiencias con los hombres sombra. Me acuerdo de que de niño veía eso. No solo de niño, hasta de adulto. Está en YouTube, creo, ¿no? Este programa, no me acuerdo. Está en YouTube, creo, el programa de los hombres sombra. Creo que no. Era la primera temporada cuando salíamos por radio. Tendríamos que reciclar eso. Pero bueno, tenemos registro especial retro. En internet. Sí. Y bueno, estos hombres sombra por ahí están relacionados con estos seres, porque de los seres que yo les voy a hablar, si bien les he hablado primero de las entidades, de las élites, digamos que son físicos, seres que tú los puedes tocar, ¿no? Finalmente los ves. Existen creencias muy antiguas también que hablan de estos seres inmateriales, ¿no? Casi etéreos, que dicen son una encarnación, entre comillas, del mal mismo, y que han existido desde siempre, ¿no? Ahora tenemos varias cosas, ya. De nuevo, como les digo, creo que de niños todos hemos llegado a percibir por lo menos algo de esto, como que hay algo oscuro. Más allá, y esto tal vez es mi ansiedad hablando, pero también tienes a veces, ¿no? Pensamientos como que estás ahí haciendo algo y sientes que tus pensamientos no son tuyos. Los pensamientos por ahí negativos, vamos a decir, ¿no? De, quédate 5 minutos más, hoy día no hay nada que hacer, o no sé, o la gente, digamos, está en contra de vos, ¿no? Cosas negativas, ¿no? Que no te hacen tanto bien. Y de nuevo, me corregirán por ahí si me equivoco, pero siento que a veces, yo por lo menos siento que a veces puedes identificar que estos pensamientos no son tuyos naturales. Es como que alguien te estuviera diciendo, y tú sabes incluso que esto es malo, si puedes escucharle esta voz o no. Y ahí entra también otra cosa. Hay una película excelente, que es una de mis películas favoritas, que se llama Revolver, de Guy Ritchie. ¿De Guy Ritchie? ¿Ya? Y véanla. Pero hay tres cortes de esa película. Hay una que es el corte del director. Busquen el corte del director, vean esa, porque la otra cambia mucho. Sí. Ya, sí, es como que le cambian el orden, es bien raro. El punto es de que en esa película Revolver la produce Guy Ritchie cuando él está en una relación con Madonna y tiene un tema con una fascinación con la cábala y cosas así. Y la película esta habla sobre el ego. Ya, y bueno, habla sobre cuál es el secreto para ganar todo. O sea, y te dice al final, la competencia siempre es contra ti mismo, ¿no? Porque tú no eres tú. Te dice, hay una voz, o tu verdadero adversario es esta voz que te convence que es tu mejor amigo, que te convence que eres vos, pero no eres vos. Y es la que te lleva a perder, te lleva a frustrarte cuando pierdes una partida o distintas cosas. Y al final, pues obviamente es el ego. Y al final de la película, en el corte del director, hay una serie de, ¿qué se puede decir? No testimonios, pero declaraciones de psicólogos que hablan justamente sobre el ego, sobre cómo, y hay una que me gusta mucho que dice, en la Biblia el ego es el diablo, y es como que es tan inteligente, el ego es tan inteligente que ha creado al diablo para que tú tengas a quien culpar, que sea algo externo a ti, y en realidad no es, o sea, está dentro de ti. Wow, qué bueno. Y es muy interesante porque solemos echarle la culpa a alguien más. Claro, ¿no? Es como que responsable. La culpa es de alguien más. Claro, y la vida. es muy pocas veces que nos hacemos cargo.
Y es bien interesante, da mucho para pensar esto, porque realmente cuando te deshaces de tu ego, te deshaces de Satán. Te deshaces de Satán, puedes entrar en paz, no sé. Va de retro Y Satán. Satán también tiene que ver, o sea, la palabra deriva del rival, ¿no ves? De Shaitan. Sí, exacto. Y ¿Del rival? sí, opositor. deriva de la palabra Shaitan, creo que árabe o algo así, que significa rival. Creo que es hebrea. Hebrea, ok. Hebreo antiguo. Sí, no sé, no me acuerdo, creo que es hebreo. Y es rival o opositor. Significa. Eso no sabía, qué interesante. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué les estoy hablando? De ego, del alma, de los vampiros, parece todo como que estoy picando, pero lo prometo, no. En 1960, ya, un estudiante de antropología latinoamericano que nace en Cajamarca, Perú, llamado Carlos Castañeda. Cajamarca. Sí. Un lugar con mucho registro ufológico. Ajá. Él se encuentra con un indígena mexicano, o por lo menos eso dice, de la etnia yaqui, que se llama Juan Matus, o por lo menos así lo dice en su libro, que se llama no puedo creer que me he olvidado, Confesiones de Juan, las enseñanzas de Don Juan. ¿Ya? Y es un libro que se hace muy popular a nivel mundial. Y bueno, este libro se publica entre los años 1968 y 1993. Ya, cuando sale junto con muchas otras cosas que de una época que se llama la primavera de, no me acuerdo, ya, que junto con varios testimonios sobre el LSD, la experimentación hippie y todas estas cosas, ¿no? El álbum blanco de los Beatles, entre otras cosas, y adquiere mucha relevancia por esto, porque habla con este indígena Juan Matus, le empieza a contar a Castañeda sobre un montón de cosas, ya, que ahora les voy a contar, obviamente no os voy a dejar ahí colgando. Ha sido tan relevante el libro que ha inspirado a George Lucas para crear la frase del que la fuerza te acompaña. Qué bueno. ¿Ya? Y ha inspirado a la película Matrix. De hecho, creo que es uno de los libros que le dieron a los actores que los lean para poder entender la película. ¿Cómo se llama el libro? Las enseñanzas de Don Juan. Ese nombre, el sí, suena un poco medio así. Sí. De hecho, yo dije, tal vez no entendí bien cómo se llama el libro. Pero parece que son varias anotaciones. Y claro, lo que decían, he leído también, es de que Juan Matus nunca existió. Y eso han encontrado como, no sé si recién o algo así, y dicen, nos han mentido a todos. Y ahí entra un poco con la buena curiosidad que decía el Oscar sobre Julio Verne, de que nos ha mentido a todos, o tal vez ha encontrado algo, porque hay otros testimonios que dicen que si bien no existía por ahí Juan Matus, o no se sabe si existió Juan Matus, eran los testimonios de distintos indígenas de la etnia yaqui. Ibas a decir algo, Raúl, perdón. Que es esto de los libros que influyeron a la Matrix. También me hizo recuerdo a algunos que influyeron en el mundo de las ideas de Platón. Uh-huh. Bueno, más la teoría del mundo de las ideas. Los otros libros, bueno, es cómic en sí. Quiero gritar pero no tengo boca. Y el otro que es cuentan los robots ovejas electrónicas para dormir, son esos, sí, pero esos son los más conocidos, aunque decían que hay un par más y yo siempre buscaba saber cuáles eran esos extras, pero que no, o sea, los directores solo decían hay un par más, pero nunca decían cuál. Y de ¿qué es? Las historias de Don Juan, las enseñanzas de las Don Juan. Enseñanzas de Don Juan. O sea, suena genial además hasta por el título, ¿no? Porque tú lo pones al lado de los otros títulos que te menciono. Suenan interesantes, pero las enseñanzas de Don Juan suena mejor. Ya, lo siento. Sí, Juan Pablo. Y bueno, el punto es de que ¿por qué este libro? ¿Ya? ¿De qué trata? Para empezar, el libro de nuevo se hace tan relevante como lo que os he contado, y en su época llega a inspirar la literatura que relaciona lo antropológico con lo fantástico y lo mágico y todo eso. Ya es como que el primer libro que inicia todo esto. Así que Indiana Jones básicamente también podríamos decir que es una inspiración de estas historias. Y de hecho genera una especie, no le llamaría un género, pero un estilo de literatura llamado psicología transpersonal, que habla justamente de este tipo de cosas. Ahora, de nuevo, ¿por qué este libro? En el libro, Juan Matus, vamos a llamar a este personaje, le habla a Carlos Castañeda sobre unas entidades que conocían los chamanes mexicanos antiguos, ¿ya?
y estas entidades son como sombras de barro, decía él, como sombras de barro, y que le llaman el volador, ¿ya? Que el volador, además, y esto es bien interesante, acuérdense para más adelante que les voy a contar, le llaman el volador porque se mueve entre los campos como que dando grandes saltos, y manteniéndose en el aire por un tiempo y cosas así, un poco extraño, ¿ya? El punto es de que dice, esta entidad está antes de nosotros, ¿no? Es muy antigua y pone su mente, mejor dicho, sobre tu mente. Y entonces su mente de esta entidad es la que te hace pensar las cosas que piensas, un poco lo que les hablaba del ego. Y entonces te vuelve como esclavo de esos pensamientos que no son muy buenos. Y de ahí vienen, dice, es la raíz de como la mayoría de los males de la sociedad humana. Y este ente como que crea un poco las reglas de la sociedad, porque está presente en todas las personas. Según Juan Matus, estas entidades como que dicen, ¿no? Los chamanes mexicanos ven a los bebés y los ven como una especie de aura y con una capa brillante más o menos, ¿no? Que los cubre. No. Y que estos entes apenas los ven como que se apoderan desde los bebés y los empiezan a comer, o sea, porque se alimentan de esta energía que los rodea, de esta aura, no sé. Y empiezan a consumirlos, y lo único con lo que te dejan para cuando ya eres adulto es una capa que solo sobrepasa la base de tus pies, o sea, por encima de los dedos de tus pies, y ya. ¿Por qué? Porque si lo consumen todo, dicen, te mueres, y obviamente no les conviene como matarte. Entonces te tienen ahí con esa poco de energía y con sus pensamientos dentro de los tuyos, y lo que logran hacer es como generar estas exaltaciones de pensamiento que hacen que la energía tuya, esta energía, vamos a decir, cósmica, personal, se eleve, y de la cual se pueden seguir alimentando, que tiene relación con lo que les había mencionado de los estados, de los fantasmas y todo eso, ¿no? Entonces, sanguijuelas. Como sanguijuelas, exactamente, ¿no? Y bueno, y habla de cómo la disciplina puede ser la única que repela a estas entidades, si es que tú entras en un estado de serenidad, no disciplina de me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y no sé qué, sino en un estado de serenidad en el cual no te asustes ante algo, no agarres, pues no tengas sentimientos, no es que no tengas sentimientos, sino que no te impresiones tanto con las cosas, que me recuerda un poco al código Jedi, ¿no? Que habla mucho del equilibrio, de la serenidad, y dice, ¿no? Que a través de esa disciplina tú puedes espantar a estos seres, y de a poco, como los espantas y ya no se están alimentando de ti, puedes ir recuperando de a poco tu energía como la tenías antes. Y dice, eso no es tan difícil, porque una vez que tú consigues hacer esto, el que recuperes tu energía y vuelva a crecer como crecen las ramas de un árbol cuando no se lo poda, es relativamente fácil. Lo difícil es que una vez que te liberas de este bicho, su mente ya no te ayuda a tener los pensamientos que tenías. Entonces te quedas con tu mente de humano, que no es que seas estúpido, digamos, pero no has aprendido nada, porque todo el tiempo has estado con esta ayuda de, vamos a decir, creatividad de la otra mente de este bicho, ¿no? Entonces, y bueno, de eso es de lo que habla. Sé que suena súper loco, búsquenlo, y es interesante, pero también me hace pensar mucho en los dementores de Harry Potter. Es un personaje que creó J.K. Rowling, por lo que ella dijo, los creó a partir de un episodio de depresión que estaba teniendo ella en su vida, y que los creó para como darle una forma física a estos dementores que se alimentan de las energías negativas que tú tienes, y que para repelerlos tienes que tener como que pensamientos felices, más o menos, ¿no? Pero más se recuerdo, y sí, como que flotan y son como una especie de fantasmas que sí, se alimentan de tu energía. Ajá. Y de nuevo me retrotrae otra vez a pensar este tema de, por ahí son ideas que nosotros sabemos que están ahí. Ajá. Y lo sabemos, ¿no? Ahora, justamente este indígena inexistente o existente dice que una vez que te liberas de este arconte, bueno, él no lo llama arconte, de estos bichos, recién vas a poder ver, dice, que sus pensamientos o tus pensamientos no eran tuyos realmente, sino que eran de este bicho, ¿no? Y bueno, te vas a dar cuenta de la separación de esto.
Ahora, ¿qué más pasa? Es interesante porque les estaba hablando de los arcontes y hasta ahora no les he hablado más de los arcontes. Los arcontes son mencionados por San Pablo en la Biblia, en una carta de San Pablo a los Corintios, como diría un brasilero, del Sao Paulo a Corinthians, que dice: es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria antes de que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Esto lo dice el... Ahora, la palabra clave ahí es dominadores, porque arcontes se puede traducir como eso, como gobernantes o como los que estuvieron desde siempre, ¿ya? Y en un punto de la historia también se les llamaba arcontes a los puestos de gobierno, por así decirlo. El presidente no era, su nombre no era presidente, como sino era arconte, digamos. Como un cargo. Ajá. Y hay algunas cosas que leía un poco, yo leí un poco a la rápida ahí, es que tal vez estos escritos contra los arcontes, por así decirlo, eran los fundamentos de una revolución contra el gobierno, que no sería novedad, digamos, la primera vez que pasa, ¿no? Y por eso trataban de como que decirle a la gente: no, estos malditos no quieren que vos trasciendas, ya, porque de eso se trataban un poco las enseñanzas de los discípulos de Jesús y demás. Pero la otra corriente, digamos, habla de esta creencia en estos seres oscuros que existen desde siempre y que no quieren que trasciendas, que se alimentan de tu alma. Incluso alguna vez escuché que es tan turbio el tema que cuando tú te mueres y ves una luz, y bajo la experiencia o los testimonios de la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, te dicen: ves todo que es muy lindo, y sientes el amor y sientes a tus familiares que te llaman y te dicen: ven a este lado. Y alguna vez escuché que si tú vas a ese lado, en realidad es como que te resetean y te vuelves a reencarnarte, ¿no? Y eso es en realidad lo que los arcontes quieren: mantenerte en el plano material para seguirse alimentando de ti. En cambio, que si no vas a la luz y te mueres directamente, te pierden, más o menos. Es como que ahí recién tu alma pasa a ser algo superior, algo que ellos ya no pueden seguir aprovechando. Exacto. Entonces se habla de estos arcontes. En algún punto escuché que son como una especie de lo que tienen acá, y ahí tendría relación con la Matrix, como una especie de granja de humanos de la que se alimentan. Claro, ¿no? claro. Entonces te mantienen con estas emociones y con estas cosas para alimentarse constantemente. Que tiene relación, ahora sí lo ven, con los cuentos de Juan Matus. Sí. Ahora, lo interesante es de que también existen unos paralelismos entre lo que cuenta este tema de Juan Matus y lo que cuenta sobre los arcontes y con las abducciones extraterrestres, porque si recordamos, en algún punto habremos escuchado nosotros o los podescuchas de Búnker que en algunos testimonios, cuando se ve a extraterrestres, ya hay unos videos en internet de extraterrestres que se los ve en el campo, grises como tal, que los enfocan y saltan como cabras, pero no como cabras, que saltan como canguros, ¿no? Saltan como ranas, como gacelas, ¿no? Ve así en el campo y se alejan saltando. Y dicen que ese podría ser un paralelismo con estos cuentos de Juan Matus que dice es el volador, y son estos seres que están acá y que extraen pues tu energía y que tienen ese interés. En algún punto igual yo escuché también que existe la creencia de que los grises en realidad son como estos serviles robots o algo similar para los reptilianos, y que tanto reptilianos como los grises serían parte de estos arcontes que se alimentan, digamos, de la energía de la humanidad. Que encontremos de nuevo que los reptilianos están muy relacionados con las gobernantes y las élites, digamos, de la raza humana. Entonces, como se dan cuenta, todo casa y se envuelve en algo. Claro, tiene muchos puntos. Súper loco, poco desesperante, porque no hay mucho que se pueda hacer al respecto.
y a la vez bastante revelador también, ¿no? Porque te da a entender muchas cosas sobre ti. Igual también se relaciona con algo que capaz en algún programa lo contaremos más en extendido, de el código que igual lo escuché también por ahí, que dicen que Enki, creador de la humanidad, puso en el, no sé si en el ADN, ¿ves? Pero le puso al ser humano que es el alma como tal, el alma y esta capacidad de amar y cosas súper hippies, pero que serían como la puerta de liberación del ser humano más allá del plano material. Es así, hippie. Sí, eso es todo mi tema. Lo que tengo que contar es qué eso. interesante lo que al final confluye, como dices, en esta concepción de los arcontes. A mí también siempre me ha parecido, o sea, como dices, ¿no? Arconte se le decía una autoridad, pero en este caso, incluso si buscas la imagen de arcontes en internet, hace un tiempo lo hice, se ven como ángeles, más o menos, una especie de ángeles. De hecho, en algunas culturas creo que se llegaba a relacionar arcontes con ángeles. Si no estoy mal, creo que alguna relación viene con arcángel, incluso, si no estoy mal. Tiene connotaciones muy interesantes que te hacen pensar realmente, además de que muy parecido a este tema, o sea, claro que está muy relacionado con el tema de la paleoastronáutica. Hay muchas culturas muy distantes entre ellas en tiempo y espacio que te hablan de seres muy parecidos. No sé exactamente cuáles serían los arcontes modernos, tal vez los reptilianos podríamos llamarles, si es que queremos abordar esa idea, pero creo que siempre al menos ha existido una cierta conciencia colectiva sobre un ser, no, o sea, sí superior, pero no como un dios, sino como una especie de controlador, una especie de regente, por así decirlo. Ajá, un moderador, un admin. que aplaca a la sociedad en ciertos aspectos. Da para largo. Da para largo, porque este tema de, sí, o sea, si bien el tema, como le he tocado, he tratado de resumirlo, lo he resumido bastante, pero el contenido, la salsa está en pensarlo, piénsenlo, es súper loco, te pone así a pensar varias cosas, digamos, porque ¿qué son las cosas que se mantienen, que son una constante en nosotros? Las festividades, ¿no ves? Sí. Tenemos las olimpiadas, los mundiales, películas y cosas así, que son momentos de exultación de la emoción, y es como si realmente por ahí hubiese alguna especie de intención en que todo el tiempo estemos sintiendo cosas así, como emociones muy fuertes. Es que el ser humano siempre busca sentir eso, o sea, tenemos cierta necesidad incluso de es el único momento en que nos sentimos vivos, y esto ya viene, como decimos, para una charla mucho más larga y profunda. Nos sentimos tan monotizados y automatizados de lunes a viernes, llamémosle, que y justo todos estos eventos, como dices, son fines de semana. Entonces es como que buscamos escapar de ese sector, escapar de esa realidad para entrar a una realidad distinta, más corta pero distinta, en la que al fin podemos expresar y estar en nuestro completa expresión emocional. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes tenemos que ocultar, o sea, tenemos que ser una especie de autómatas en el que odio mi trabajo pero digo que lo amo, no quiero ir pero voy, claro, y tengo que fingir que además estoy agradecido porque tengo el trabajo. Claro. O sea, hay muchos, hay un hay un encubrimiento, un autoencubrimiento de tus propios sentimientos con caretas, con tal de que al final termina siendo esto una explosión de por eso les decía, una explosión de catarsis, ¿no? Cuando mete gol tu equipo, cuando hay un concierto, las fiestas de fin de semana, hay esa explosión que nos lleva a pensar, obviamente, al final, ¿qué están haciendo de sus vidas, chicos? Es re loco. Sí, te pone en perspectiva. De nuevo, no hay mucho que se pueda hacer. Habla de cómo este tipo, Juan Matus, habla mucho de la brujería como este medio para de nuevo, a través de los rituales mágicos y cosas así, poder salir y liberarte, digamos, ¿no? Que de alguna forma es un poco lo que te habla la Matrix también, ¿no? O sea, de liberarte, salir de la Matrix. Y
te menciona, o lo leí igual también en esta investigación que preparé, de cómo el tema de brujo viene de la palabra sorcier, que deriva de la palabra sortir, que significa salir, no de alguien que se quiere escapar o liberarse de alguna forma. Y también sorcery yo lo relaciono mucho con source, como es la fuente, pero el tema de la brujería lo voy a dejar para en otra. Vamos a hacer el especial de WandaVision. Sorcery con source, muy cierto. Sí. Es re loco, tengo mucho para hablar ahí. Full Harry Potter para todos. Entonces, sí, eso. Qué bueno, qué buenas cosas. Ha sido un programa extra largo el de hoy día. Extra largo. Casi el doble. Pero bueno, o sea, casi dos programas. Casi 2 programas. Estamos rumbo a los 2 programas en uno solo. Bueno, muchachos, realmente le he pasado muy bien hoy día. Se nota en la duración del programa. Totalmente. Ha estado muy, muy buenos los temas. Creo que, como les comentaba en algún momento, vamos a tener ciertos episodios monotemáticos, pero extra largos. Y ya se vienen novedades en el búnker que vamos a ir compartiéndolas. Pero yo creo que se viene, eso es inevitable. Sí, se viene. Todo depende de nuestras capacidades técnicas de poder afrontar lo que queremos. Nos habían escrito por ahí en Facebook si es que emitimos alguna hora o algo en especial, y por ahora no. La idea es de que tengamos cosas nuevas. No nos queremos adelantar, pero por ahora los programas son grabados, así que con la libertad de que ustedes lo escuchen cuando más cómodos se sientan. Claro. Inviten a la familia, reúnan a los amigos. Pero como decía, salen viernes y martes. Viernes y martes en la noche. Ajá. Final de la tarde. Bueno, al final de la tarde, también nos estén escuchando. A ver si la enganchan ahí para que pasen una buena noche en compañía de esta charla de amigos que tanto los queremos. Una última aclaración antes de irnos. He estado revisando un poco más sobre este tema del Dogecoin. Y es la aclaración, corrección, no es una moneda creada por Elon Musk, sino que se creó mucho tiempo antes. Ok. Pero ha sido más popularizada e impulsada, ¿no? O sea, Elon Musk como que le ha hecho propaganda, claro, ha hecho que el mundo voltee a ver a las Dogecoin. Entonces, por eso tal vez incluso incorrectamente se dice que es una moneda de Elon Musk, pero no es de eso. Ok. Hay varias celebridades que le están haciendo promoción. Pero es buen dato. De hecho, hasta le dicen la criptomeme. Porque estaba, o sea, Elon Musk, Snoop Dogg, igual, Gene Simmons, están haciendo barra por esa moneda. El criptomeme. Bueno, muchas gracias. Me gusta el nombre, criptomeme. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado en este día, en esta nueva emisión del Búnker Super Extra Larga. Como siempre, no se olviden de darle like, de seguirnos en nuestra página de Facebook, de suscribirse al canal de YouTube. Igual activen la notificación para que ni bien se sube el capítulo, ya ustedes sepan y puedan ir a verlo, ¿no? También igual, queremos llegar a los 11 millones de suscriptores como Tommy. Como Tommy. A los millones, así que ayúdenos para eso. Vamos a pedir a Filosoraptor que nos eche una mano. Claro. Compártanlo, de verdad. Échenos una mano. Nos caemos bien, nos gustamos. Es una comunidad súper rica, pero que sean más. Una palabra llega a muchos más. Ya hemos escuchado que el formato está chala. Está bueno. El programa. A nosotros mismos la pasamos bien. A mí me encanta. Así es como que yo escucho los programas, ¿no? En momentos vivos digo, qué bueno. Qué bueno, sí, me pasa lo mismo. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Que estén bien. Bueno, pues espero que les haya gustado, a pesar de lo extenso. Creo que ha valido el tiempo. Por lo menos el mío, me han gustado los temas de Raúl Vidovsky. Así que me despido. Soy Juanpa. Nos vemos. Ha sido un gran programa. Muchachos. Oscar, Juan Pablo y todos los Búnker amigos les dan un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente con un nuevo capítulo de Búnker al Aire. Hasta pronto.